Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Contamos la segunda conferencia de la tarde. Darle a José Carmona, darle las gracias encarecidamente por el viaje que acaba de hacer para venir a Jaén a impartir esta conferencia. Un tema apasionante que tiene mucha vinculación con Jaén. Estamos deseando escucharte para comprobar que el misterio está tanto allí como aquí. Nada más que darte las gracias. Antonio te presenta oficialmente y encantada de que no esté aquí. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, gracias, hermano. Bueno, pues el segundo ponente de esta noche es José Ignacio Carmona. Es un maestro masón, escritor, especializado en simbología, gnosis y filosofía de la historia. Recientemente galardonado por el Consejo Sefardí de Jerusalén con la medalla de las 4 sinagogas. Es autor de libros tales como Toledo y la Mesa de Salomón, Psicofonías, el enigma de la transcomunicación instrumental, La España mágica, mitos y leyendas y curiosidades pintorescas, Toledo, judíos, curiosidades, mitos y encantarias, El retorno de los sabios y una obra que verá la luz dentro de muy poquito y que promete ser una verdadera joya, que se titula El más allá, aquí y ahora. Pero esta noche nos va a traer mística y misterio de la Mesa de Salomón. José Ignacio, cuando quiera. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, poco. ¿Ahora? A ver, ¿ahora? Ahora bien, por ahí. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero estoy encantado de estar en Jaén. En Jaén he venido poco, pero tenía muchas ganas. Dar, por supuesto, las gracias, porque el trabajo es encomiable y muchas veces no lo valoramos suficiente, el esfuerzo de tanto de Tepo Fugi como todos los que están organizando, Mar Jaén, como la llamo yo, divulgadores del misterio, a todo el mundo, porque hace falta en determinadas ciudades lo que es afianzar estos temas que siempre parece que los tenemos un poco, no sé, no demonizados, pero hay cierta vergüenza pública que nunca he entendido. Pero bueno, yo voy a hablar de algo que todo el mundo ha oído hablar hasta la extenuación, porque es la Mesa de Salomón. Y claro, muchas veces en cualquier cosa que en la vida nos interese tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque de tanta simplificación como ha habido, al final lo convertimos dentro de lo que yo llamo, y otros mucho, la industria del misterio, lo envolvemos en un objeto de consumo. Y al final te das cuenta, cuando de pronto acudes a las fuentes y te tomas el interés, de que aquello que conocíamos por Mesa de Salomón partió de una licencia literaria que la relacionaba con el famoso nombre Sensemáforas, se decía, que era una mesa maravillosa, que se asimilaba a un espejo, que de alguna manera el sumo sacerdote pronunciaba una vez al año sobre ella la fórmula desconocida del Sensemáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo he acudido, estoy muy vinculado al mundo judío, no solamente al esoterismo, estoy vinculado a la cábala, tengo buenos apoyos y buenos consultores y consultantes también a veces, y nada, eso no existe nada de lo que nos han contado. Eso fue una licencia literaria que cierto autor se tomó en relación a la mesa y todos los que vinieron detrás santificaron esa teoría y hasta hoy. Realmente hay alguna leyenda espúrea que sí nos habla de una mesa maravillosa, pero muy tardía. Pero si acudes al origen, si acudes a la fuente, pues es que no encontramos nada de eso, nada de lo que nos han vendido, nada de lo que hemos visto en documentales, etcétera, etcétera. Yo creo que para contextualizar y para un poco decir el esquema de lo que va a ser la charla, primero hablaremos de lo que es un poco el templo en relación a la geometría. Van a ser nociones muy básicas, a la geometría, a la arquitectura sagrada. Luego hablaremos de un poco el tema también muy desconocido de la influencia de la astrología en la religión judía, que es muy importante y muy poca gente lo sabe, y tiene mucha relación, ya lo veremos, con la mesa. Finalmente hablaremos del concepto que es clave también en relación a la mesa, como es la realeza sagrada, y terminaremos pues el periplo histórico que sigue la mesa. Yo creo que para finalizar luego, una vez que cuente todo esto, vemos imágenes, las vamos comentando y ya la gente puede situarse mejor.
El templo de Jerusalén o el templo judío, ya para ir situándonos, obedece, aparte del Axis Mundi, del centro, de la montaña cósmica, etcétera, etcétera, principalmente es tres cosas. Es la gradación de los espacios sagrados, que siguen un gradiente, es decir, según te vas acercando, se va haciendo, pues, santificando más el espacio hasta llegar al centro, que es el Debir. Debir, que también es Dabar. O sea, hay que jugar mucho con la cábala fonética, es decir, es poner en orden, del orden al caos, que es un lema masónico. Luego también es el triunfo del monoteísmo sobre la monolatría, porque claro, con Akenatón, etcétera, etcétera, no era estrictamente un monoteísmo, era una monolatría. Con la religión judía sí se institucionaliza lo que es el monoteísmo. Y luego es una cosa también muy importante, que para mí quizás es lo más importante de esas tres cosas, que de alguna manera es la culminación del reino mesiánico del fin de los tiempos. Esto es también muy desconocido en el tema, por lo menos, que no es la misma tradición nuestra, la judeocristiana, porque pertenecemos a la misma tradición que los judíos. Básicamente se basa en Daniel, en las profecías de Daniel, de Balaam, y lo que nos habla básicamente es que hay una dinastía elegida, que es la de David. Esa dinastía más tarde parte a la diáspora, son profecías, va a reinar sobre otras naciones, y después de un cataclismo X, que lo llaman el enfrentamiento de Gog y Magog, que por ejemplo Maimónides lo identifica con Oriente y Occidente, después de eso viene el rey Mesías, que es el que de alguna manera viene a reinar sobre la tierra, y lo hace una vez que en el templo judío se han reunido todos los objetos que han quedado dispersos, se han reunido las tribus, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente eso es lo que es el templo judío, que lo único que hace también es tomar prestados elementos de otras culturas limítrofes, no inventa nada, no hay que irse muy lejos, te tienes que ir sobre todo al mundo egipcio, pero sobre todo también Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia hace una cosa que es... no nos vamos a perder en cosas muy complejas. El espacio sagrado de los templos babilonios lo que hace es a los dioses, a las potencias, les asigna un decimal. Y eso es un lenguaje para iniciados, es decir, por ejemplo, el dios más superior lo equivale a 60, y de ahí para abajo. Cuando llega, por ejemplo, eso al mundo judío, sucede lo siguiente, claro, que nos encontramos con la profecía de Ezequiel, o con la visión de Ezequiel. Ezequiel lo que hace es, ve a un ángel, lo que llama un ángel de bronce, que lleva una vara de medir, una caña, en fin, está midiendo, es un geómatra, es un arquitecto sagrado, y le está dictando las proporciones del templo al profeta. Eso básicamente se inspira en otras culturas limítrofes. Eso luego se proyecta la historia mucho, desde que perduran todas las logias constructoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el templo de Artemisa, en Efeso, que está dedicado a Isis, la longitud por la anchura nos da el nombre de Isis e Isis, es decir, Isis poderosa Isis. Entonces, claro, eso solamente conocían ese lenguaje los iniciados. Sin ir más o llegando más a tiempos más venideros, pues por ejemplo la Catedral de Troyes, es curioso, cuando se han hecho estudios, según te vas acercando a lo que es la nave central, las columnas van siguiendo una modulación especial, una modulación dorada. Y la altura de la clave del arco, curiosamente, está en 88,8, que es el nombre de Jesús en griego, que hace relación a esa piedra angular, a ese lápiz escaelis, es decir, se sigue manteniendo ese arte de construir que tiene inspiración en la geometría. Más tarde, lo que nos damos cuenta, por ejemplo, en relación a todo esto que estamos contando, es lógicamente que la astrología, no solamente la geometría, tiene mucho que ver y mucha influencia en la construcción del templo judío. El culto a la milicia del cielo
viene básicamente de cuando los judíos son deportados a Babilonia. Entonces, colonias de Cuta y de Separvaín, es decir, oriundas de Babilonia, vienen a Palestina y extienden el culto a los astros. Pero, qué curioso, ¿quién es Daniel? Todo el mundo le identifica con un profeta más. No, Daniel es un iniciado, además esto es historia, es puramente histórico, estudia en los mismos templos de los sacerdotes babilonios, estudia matemáticas, estudia astronomía, y curiosamente cuando se ha estudiado en profundidad las profecías de Daniel, obedecen a un ciclo astronómico perfecto, y lo que hace es un vaticinio basado en la astrología, donde vaticina el futuro que va a vivir el pueblo judío. Básicamente, luego, esta transposición es importante para ahora entrar en lo que es Salomón, el Salomón de la tradición, que también hay dudas de que existiera históricamente, todo hay que decirlo. Vamos a hablar del Salomón de la tradición. Cuando se hablaba o se asimilaba la mesa de Salomón a que era un espejo donde se veían los 7 cielos, Salomón, en ese contexto donde la astrología, la geometría, tiene mucho peso en todo lo que tiene que ver con el templo, los objetos, Salomón es un astrólogo perfecto, lo dice el libro de Débora, o sea, conoce con precisión el zodiaco. Y cuando habla de los 7 planetas es porque los judíos dividen como un diafragma. Ellos llaman al cielo como una especie de bóveda celeste, donde se pueden contemplar esos 7 planetas y abajo está el abismo. Entonces, claro, es muy fácil identificar a Salomón como astrólogo, y el famoso espejo de Salomón es mucho creer y mucho poner de nuestra parte el asimilarlo a una mesa. Hay una cosa que es clave, que lo dice el capítulo 20 del libro de los Reyes, cuando David le dice a Jonathan, le dice: es plenilunio y voy a sentarme con el rey, en la mesa con el rey. Y entonces ya vamos a contextualizar que estamos hablando de una mesa, que estamos hablando de astrología, que estamos hablando de Salomón como astrólogo, y nos falta un tercer concepto, que es el de realeza sagrada, clave en todo lo que tiene que ver hasta el día de hoy con la monarquía y con los objetos presentes en el templo judío. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que no solamente el mundo egipcio, pero es donde más se inspira directamente el mundo judío. El libro de Amenepone es calcado al libro de la sabiduría de Salomón, calcado, o sea, son idénticos. El himno real del faraón Metenpap es idéntico al himno real de la coronación de los reyes hebreos. Es decir, se inspira en eso. ¿Qué es el origen de esa inspiración o sobre qué estamos hablando? Pues estamos hablando sobre que cuando se le corona al faraón, se le está haciendo, los sacerdotes egipcios están actuando in persona deorum, es decir, están dándole al faraón una calidad nueva, que es: se cumple la profecía sobre él y es rey por derecho divino. Es rey sacerdote por derecho divino. Luego podemos entrar en esoterismo varios, yo voy a entrar en un par de ellos. Por ejemplo, cuando se le pone la diadema y se le entrega el edicto y el protocolo es como un horóscopo que le hace un pronóstico de cómo va a ir su reino. Cuando se le pone lo que es la corona, la diadema, se le pone curiosamente lo que es la arteria coronaria, por eso se llama corona, donde de alguna manera hay un chakra que se llama la flor de los 1000 pétalos, que es la que cuando una persona ha adquirido el desarrollo espiritual más alto es cuando más se desarrolla. O sea que todo al final hay un trasfondo esotérico de carácter sagrado en incluso la entrega de las insignias que se le hace. El manto es un dibujo calcado de lo que es otro horóscopo más, donde está escrito no solamente los números sagrados, sino que están escritos también las estrellas, las constelaciones. Y figúrense si eso se traslada en la historia,
que va a llegar, por ejemplo, al famoso manto del emperador Enrique II de la Catedral de Bamberg, donde esas flores de lis son los astros, donde está el universo entero, y lo llaman el orbis terrarium. O sea, saben perfectamente que esas monarquías se inspiran en esta misma ceremonia. Para que el rey adquiera la condición de rey sacerdote, siguiendo la orden de Melquisedec, en lo que es la monarquía hebrea, el profeta tiene que designar quién es el nuevo rey. En este caso, por ejemplo, Samuel designa a David. Y qué curioso, y esto es muy desconocido para gran parte del público, no para todos, que eso se van a inspirar todas las monarquías que van a continuar a lo largo de la historia. Por ejemplo, la monarquía francesa, sin ir más lejos, la catedral de coronación, que es la catedral de Reims, está esculpida la ceremonia de unción de los reyes hebreos. Siempre se va a inspirar en esa ceremonia por la que el rey adquiere, tras haber acaecido esa ceremonia, la condición de rey sacerdote por derecho divino, el ungido, Mesías, ungido es Mesías. Por ejemplo, nuestros reyes visigodos, que tienen mucha relación con la mesa, son, a través de una ceremonia precisa que se llama el Liber Ordinum. Si no se cumple esa ceremonia, no están autorizados para gobernar sobre el pueblo. Eso empieza en el siglo IV con nuestros reyes visigodos, y es una ceremonia que viene descrita por San Julián en el ritual, en la ceremonia de coronación del rey Gamba, por ejemplo. Ahora vamos de lo que es el concepto de la Realifa Sagrada, el poder que tiene lo que es la astronomía y la astrología en toda esa ceremonia. Vamos a ver qué papel ocupa la mesa. ¿Por qué? Porque Aristeas y Filón de Alejandría, Flavio Josefo, perdón, cuando describen lo que es la mesa, ya nos dan muchas claves. No solamente es la mesa donde los sacerdotes renuevan las obleas, los panes, que representan no solamente a las 12 tribus de Israel, sino también a los 12 planetas. Él lo dice abiertamente, es un horóscopo, es un zodiaco. Eso es lo que es la mesa. Normalmente todos los elementos presentes en el templo están relacionados, todos, la menorá, etcétera, etcétera, están relacionados con los misterios celestes, todos. Y en este caso, la mesa es muy importante por una asonancia de cábala fonética que nos la dice el propio Filón de Alejandría. Lo llama Betel y Betel Elem, es decir, piedra y pan es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entro un poquito más en materia en esto, porque sé que son temas complejos, pero que hay que dejarlo en antecedentes. Cuando se construye un templo, por ejemplo el templo judío, se colocan 4 piedras. Son 4 piedras que son cúbicas y son las piedras que colocan lógicamente en un cuadrado. Se coloca una piedra en medio, que es la piedra fundacional, y en la vertical de esa piedra, hacia arriba, se coloca lo que llaman la cuadratura del círculo, que es la piedra clave, la piedra angular, que eso es un misterio de la construcción. Eso lo que está evocando, esa piedra angular, está evocando pues, a todo ese proceso que el hombre, a través de esa interiorización, ese vitriol, se descubre a través de ese proceso que dentro de él también hay un Dios. Entonces eso, lo que está emulando de alguna manera cuando hablábamos en otras tradiciones del lapis escaelis, que es Dios, ni más ni menos, por ejemplo Jesús, para la tradición cristiana, equivale la construcción a esa piedra angular. ¿Qué ocurre entonces con la mesa? Que obviamente cuando analizas todas las fuentes, tanto lo poco que hay en la literatura rabínica, yo he hablado por ejemplo con muchos rabinos, con muchos cabalistas, de alguna manera hay una relación directa de la mesa de los panes de la presencia con lo que es la piedra que representa a Jesús y con la piedra angular. No se sostiene lo que nos habían contado de que hay un nombre secreto que ordena la creación que se pronuncia sobre la mesa. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando hace
la famosa ceremonia secreta la hacen en el interior del devir. En el interior del devir no está la mesa de los panes de la presencia. La mesa de los panes de la presencia está en una estancia que está inmediatamente anterior. O sea, es imposible que se sostenga lo que nos han vendido de que hay una ceremonia secreta que se dice y que es una fórmula desconocida, que se opera sobre la mesa y que suceda en el interior del devir. Eso es imposible. ¿Qué tenemos en el interior del devir? En el interior del devir tenemos esa piedra fundacional, pero ya no de un templo, del mundo, que es la setillá. ¿Por qué? Porque según la tradición que está presente en todos los mitos, Dios tira una piedra, que es el Asis Mundi, el centro del mundo, en este caso la setillá. Cuando Pompeyo entra en el devir, dice, y esto es lo que protegen con tanto ahínco los judíos. O sea, es una estancia vacía y asoma una piedra. Ese es el mito de Decablión en todas las tradiciones. Después del diluvio, los seres que sobreviven, Mitras, hijo de una piedra, es hijo de una roca, el rey Rocas, que funda Toledo. Los mitos al final son una manera de contar el mundo. Pues eso es lo que sucede, por ejemplo, en el interior del devir. Pero sí que tenemos pistas de que en la ceremonia por la que se adquiere la condición de rey sacerdote, tenemos pistas de qué función puede ocupar la mesa. Y la mesa, al ser un horóscopo, lo que nos está haciendo de alguna manera es predeterminar cuál va a ser el futuro del rey después de la coronación. Es decir, es un horóscopo. Es un horóscopo y esa es la función que tiene. Claro, ya como objeto, y ya vamos a entrar en la historia, como objeto, lo que llamamos Mesa de Salomón, más popularmente, por cierto, nos cuentan que equivale a 32,2 talentos romanos, que más o menos, que cada talento romano son 32,2 kilos y decían que pesaba muchos talentos, decían que normalmente lo había transportado un mulo y que ese mulo se había muerto después de una jornada, es decir, pesaba mucho. Ese objeto es un objeto litúrgico, le vamos a llamar, todos vamos a entender que es la mesa de los panes de la presencia, de ahora en adelante, mesa de Salomón. Esa mesa es cierto, históricamente es cierto, las legiones de Tito arrasan el templo, años 70, los llevan un poderoso botín, de hecho se deprecia el valor del oro en todo el Oriente Medio, era inmenso lo que se había acumulado allí. Lo llevan al templo en Roma, al templo de la plaza judaica. En el arco de Tito se ve cómo transportan la menorá, luego veremos en muchas imágenes que le iremos comentando. No solamente la mesa, no solamente la menorá, la vid de oro, una famosa vid que era hecha con incrustaciones de piedras preciosas, con muchas piezas de oro, el pajoret, que es la famosa tela que separaba el Codés del Codés a Codasín, es decir, del lugar más santo, el tifit, que era la placa de oro que llevaba el sumo sacerdote, es decir, multitud de cosas que proceden de esa rapiña y que luego más tarde, con la invasión de los visigodos, van a incorporarse al famoso tesoro visigodo. Eso es historia. ¿Por qué sabemos todo esto? Bueno, está la historia y sobre todo un historiador contemporáneo como es Procopio Cesarea, que es el que nos dice que ellos, los visigodos, cuando se hacen con el botín procedente del templo de Jerusalén, lo incorporan a su tesoro, al tesoro visigodo. Tras multitud de peripecias históricas, sobre todo ante el empuje de los francos, pasan distintas vicisitudes, pero con espíritu de síntesis lo vamos a ir contando. Los visigodos, los francos lo van empujando hacia su nuevo reino que establecen en la península, es de todo sabido. Más tarde, Toledo es la capital. Y en Toledo ya empieza otra nueva historia relacionada con la mesa. En Toledo depositan lo que es el tesoro visigodo en un lugar que se llama la iglesia de los apóstoles Magni, es decir, de San Pablo y San Pedro San Pablo, que hoy en día se sabe que está ubicada en la Vega Baja, es decir, en suburbia toledana, extramuros de Toledo. Claro, algunas fuentes decían no
no tiene mucho sentido, porque realmente si existía ya una iglesia que es la que preceda, la que conocemos hoy como catedral, que era una iglesia visigoda muy importante, ¿por qué se la llevan extramuros? Había tensiones políticas y de pronto, pues bueno, pues entre el rey, el metropolitano, y se instituye una nueva diócesis para restar poder al metropolitano y se lleva fuera a esa iglesia de los apóstoles magni, se deposita, esto es importante, en una instancia que es distinta a todas las demás. O sea, en todas las demás iglesias se llama sacrarium a una instancia más o menos velada, excepto en la iglesia de los apóstoles magni, San Pedro, San Pablo, que se llama tesaurum. ¿Por qué? Porque allí está depositado el tesoro, bajo la custodia de una persona, de una figura, de un comes, es decir, una persona, un noble, que ocupa el cargo de comes thesauri, es decir, del conde del tesoro, que tiene unos servidores que se llaman argentaris, que son los que cuidan y velan por el tesoro. Bueno, pues lo sitúan allí y la función que tiene, desde luego, ese tesaurum siempre va a estar ligada a esa ceremonia que tiene que ver con los reyes hebreos, es decir, el liber ordinum. Cada vez que se va a ungir y se va a entronizar a un nuevo rey visigodo, se hace toda esa ceremonia que se inspira en la del rey David. Claro, es curioso, si no se cumple esa ceremonia y si no tienes el tesoro, no estás capacitado para gobernar. Y eso lo sabemos porque, por ejemplo, en unas luchas que hay contra la ciudad insumisa de Córdoba, que era rebelde, el rey Agila pierde la batalla y al perder el tesoro pierde el derecho a gobernar y pasa al nuevo rey. Esto es importante. O sea, si tú tienes el tesoro, tú tienes el derecho a gobernar y si tienes el tesoro tienes el derecho a ser ungido. Con la invasión de Tarik sucede una cosa. Hay 4 fuentes en la tradición que nos hablan de dónde supuestamente encuentran, que ya veremos que no es así, la famosa Mesa de Salomón. Ellos invaden lo que es la península, ellos avanzan hacia Toledo, hacia la capital visigoda. Ellos lógicamente iban buscando, o sea, sabían que el tesoro godo era fabuloso. ¿Por qué? Porque estaba conformado por todas las rapiñas anteriores. El reino suevo del oeste, cuando se incorpora a los visigodos, eran ricos en la explotación de metales preciosos que incorporan también al tesoro visigodo. De hecho, por ejemplo, cuando tardan muy poco los musulmanes, los árabes, en acuñar moneda, los dinares empiezan a acuñarse en el 712, con lingotes de plata, con lingotes de oro. De hecho, hacen unos dinares que llaman Hesperia, que son como 8 estrellas de 8 rayos. Llaman Hesperia por otra cosa, que ellos estaban muy influidos por la mitología griega, que no se había perdido. A través de la tradición siríaca se incorpora al mundo árabe. Y ellos identificaban y llaman a la península Jalhándalus porque la identificaban con los mitos griegos, con Atlantis, con la Atlántida. Esto lo dicen muchos arabistas como Joaquín Balbé, que quizás es la máxima autoridad en el tema del arabismo. Entonces, claro, en un momento dado, cuando ellos cogen y dicen que encuentran la Mesa de Salomón, que encuentran distintas fuentes, se interpolan, otras son muy tardías, casi ninguna coetánea a los hechos. Se mezcla la realidad con lo que nos cuentan de la fantasía, de fortalezas de cobre defendidas por genios, etcétera, etcétera. Se habla de 4 ubicaciones. Una en una iglesia toledana ignota, no se sabe cuál es. Otra habla de la famosa Casa de los Cerrojos o Casa del Arca. Esta puede tener un sentido que ha llegado a la leyenda a través de la famosa leyenda de Don Rodrigo, de que penetra en la Casa de los Cerrojos y había ido poniendo cada rey anterior un cerrojo y él va violentando esos cerrojos hasta llegar que se encuentra con una famosa profecía que dice cuando ven unos árabes a caballo, él no sabe que son árabes, cuando esto se violente, las personas que están aquí retratadas invadirán la península. Claro,
eso es leyenda, eso es mito. Realmente la historia nos cuenta, por ejemplo, el profesor Saavedra, que es más creíble, nos cuenta que lo que había una crisis monetaria, él sabía que el tesoro hacía falta, se saltó el tabú, violentó un arca y se encontró una bula de excomunión. Luego hay otra ubicación, que aparte de la Casa de los Cerrojos, hay lo que llaman también la Casa o Cueva de Hércules, que vas a Toledo y hay multitud, y los conozco a todos y está muy bien que nos cuenten esa historia de ensoñación de la Cueva de Hércules, que allí se encontró o se escondió la mesa. Bueno, la Casa de Hércules o la Cueva de Hércules es una leyenda del siglo XV, o sea, es todavía muy tardía en relación a los hechos, es puramente leyenda y fantasía. Realmente, ante la mesa, si encontraron o no encontraron la mesa, también hay distintas hipótesis. ¿Pudo ser la mesa? Ellos la llaman la mesa de Salomón. Bueno, es que había muchos objetos muy parecidos a la mesa. Alguien ha hablado de que pudiera ser la peana de la propia menorá, que tenía forma de mesa. Por ejemplo, el famoso arca de los evangelios, que adornaban con incrustaciones los nobles visigodos, que rivalizaban en adornar ese arca, realmente se podía haber confundido con las descripciones que se hacían de una mesa fabulosa. Luego también podemos hablar de lo que el famoso misorium, que se llama, que el rey, que a Efio, el patricio Efio, entrega al rey Turimundo por haberle ayudado a vencer a Atila en los campos catalaúnicos. Es decir, esa era una bandeja también fabulosa. Es decir, como había muchos objetos con forma de mesa, adornados con esas incrustaciones maravillosas que decían las fuentes árabes a través de su imaginación, cualquier objeto pudo haber sido entendido como mesa de Salomón. Quizá la unanimidad, cuando entramos a hacer mitología comparada o a estudiar o a comparar las fuentes, nos damos cuenta de que realmente la mesa parece ser que no se encontró. Entonces, claro, aquí empieza un nuevo enigma. Si no se encontró la mesa, ¿qué pasó con la mesa? Se nos ha hablado hasta la extenuación de muchas hipótesis. La famosa ciudad de la mesa, Medinaceli. Se nos ha hablado de la famosa de Cómpluto, la actual Alcalá de Henares. Se nos ha hablado de Jaén también. Se nos ha hablado de muchas hipótesis, de que pudo ir al norte. Pero claro, resulta que quien ha venido a poner blanco sobre negro esto es para mí, no para mí, para casi todo el mundo, en un libro muy reciente, en un ensayo para mí maravilloso sobre el contexto de la invasión árabe, del profesor García Moreno. Y él habla o descubre o desvela muchísimas cosas porque incorpora muchas fuentes, muchas traducciones contemporáneas, y entonces ha hecho un trabajo muy erudito donde ha puesto blanco sobre negro muchas de las cosas que antes desconocíamos. Y dice, es imposible, por ejemplo, la opción de Alcalá, o cualquier opción que no es lógica de que tú vayas al encuentro de tu enemigo. Es decir, en un momento dado, los árabes avanzan hacia Toledo. No solamente han conquistado, han acudido a una fórmula que se establece en los pactos de Écija, que es rendirse por capitulación. Tú le ofreces algo a tu noble conquistado, él acepta y punto, y todos están felices. En los pactos de Écija, es decir, bueno, no nos agredimos, tú tienes tus prebendas y yo te conquisto. ¿Qué ocurre? Que en ese momento Cómpluto ya es territorio conquistado. No tiene ningún sentido, como dice el profesor Moreno, que tú lleves la mesa a esconderla donde ya está tu enemigo. Otra cosa más, dicen, hacia la vía de Cómpluto o cerca de Cómpluto, dice, tampoco es probable, porque el conde Teodomiro, Tudmir, el conde Teodomiro, que viene desde Cartagena, desde Fejín, de la zona de Fejín, es aliado ya de los árabes. Tampoco es muy razonable que tú cojas un tesoro que pretendas esconder ante la inminencia de la llegada de los árabes, yendo en ese camino. Dice, ¿cuál es el único camino que quedaba probable? Y dice, claro,
nos cuenta el Temporum Belli, nos cuenta que aparte de esos pactos de no agresión, los árabes no la respetaban esos pactos. Ellos, se hablaba que eran los ecos que iban llegando a la capital, se hablaba de la violación de las vírgenes consagradas, por ejemplo. Entonces la población estaba atemorizada. Y luego, otra cosa que hemos hecho mención a ella, el tesoro era muy importante no solamente por el valor del dinero, por el valor monetario, era importante porque era el tesoro legitimador para el que iba a ser nuevo rey. Si tú pierdes la posesión del tesoro, no puedes ser ungido. Entonces ocurre una cosa, que la única facción, la que ha perdido, la que está perdiendo la guerra en la invasión árabe, es la facción de Don Rodrigo, que ha perdido la batalla en Guadalete. ¿Y dónde quedan sus aliados? Quedan en la Lusitania, en la actual Mérida. Entonces dice el profesor Moreno, no cabe otra. O sea, tienen que ir dirección a la Lusitania, siguiendo una vieja calzada romana que parte de Toledo hacia el sureste, que pasa por Guarrafar, que pasa por Melque, Santa María de Melque, y que camina esa dirección. ¿Y qué pistas nos podemos dar para que esta hipótesis sea además la más creíble? Que en 1800, casi finales de 1800, efectivamente, en esa dirección, en una pequeña localidad que se llama Guadamur, aparece de una manera fortuita las famosas coronas votivas del tesoro de Guarrafar. Es decir, alguien ocultó ese tesoro cerca de la corte, que la hipótesis que yo he defendido desde hace mucho tiempo y que acredita el profesor García Moreno, porque nadie pensó de que era una invasión en la que los árabes se iban a instalar y adueñar de la península. Era muy habitual entre los clanes godos los enfrentamientos, llamaban a un aliado exterior, se le compensaba y se retiraban y punto. Entonces ellos no tenían, sí, ocultar el tesoro, porque era lo que te podía legitimar, pero no había que llevarlo muy lejos. Primero porque pesaba mucho, era mucho más práctico ocultarlo cerca de la corte. Y de hecho las coronas votivas, el famoso tesoro visigodo, se esconde prácticamente a 8 kilómetros de Toledo. Se ha hablado de otra alternativa que también ha puesto blanco sobre negro el profesor García Moreno. Se hablaba de un famoso castillo, castillo de Faras, castillo de Firas, que estaba 1 jornada, 2 jornadas a caballo cerca de la corte y que el señor era un sobrino del rey Don Rodrigo. La historia, la tradición cuenta que llega Tarik, en fin, llegan a él, le hacen que entregue la mesa, llegan a un pacto y listo, y le arranca la pata, toda aquella historia que luego Musa cuando va ante el califa reivindica que lo ha contra él, etcétera, etcétera. Y qué curioso que el profesor García Moreno encuentra una fuente de Al-Ghassani, una fuente que es contemporánea, o sea, que ahora mismo sabemos más. No se sabía la ubicación y él dice, no, cuidado, ahí hay una etimología que es muy viva y muy probable, que es en la ribera, orilla sur, en dirección hacia Guarrafar, existe Daramezas o Daramazán, que es un vocablo que pudo estar operativo en aquella época, o sea, no es tardío, que te habla de la casa de la mesa o la casa del fuerte. Y te dice, es muy probable, porque además está a esas 2 jornadas que dice la tradición, una de ida y otra de vuelta, y te dice, en ese lugar es donde se produce el encuentro entre Musa y Tarik, y donde pudo estar la mesa. Si se entregó, segunda hipótesis, si no se entregó la mesa, él introduce una nueva especulación probable, con los datos en la mano. Si no se entregó la mesa, y sabemos si está acreditado que eligieron esa vía de escape hacia Mérida, lo sabemos por el tesoro de Guarrafar, el resto del tesoro, habiendo una etimología que se llama casa de la mesa, es decir, la mesa y otros objetos que no han aparecido, es muy probable que esté cerca de donde se encontró el tesoro de Guarrafar. Tesoro de Guarrafar
también todo el mundo ha pasado de puntillas sobre el tesoro de Guarrafar. El tesoro de Guarrafar tiene una historia que, si esto es Estados Unidos, ya han hecho una película sí o sí. La historia es un poco rocambolesca. Pasa un matrimonio labrador, ve brillar una corona, vamos a ver qué es una corona, un objeto metálico, en fin. Descubren el tesoro, ven que son coronas, se inicia una rapiña. Otro que les ve, que es Domingo Malayo, ellos no saben que están siendo observados, pero les está viendo otro vecino, también empieza a sacar y a rapiñar parte de ese tesoro que se ha encontrado en Guarrafar y lo empieza a esconder en tinajas. Se descubre todo esto porque, claro, estas personas empiezan a vender los anticuarios toledanos, de ahí se va a parir, en fin, al final se descubre la historia, se descubre la trama. La historia de Domingo Malayo es también de órdago, porque Domingo Malayo al final, claro, va a haber un comité que va a investigar a lo que es la localidad, qué ha pasado, porque al final es Fuenteovejuna, todo el pueblo termina expoliando. Y la gente se atemoriza. De hecho, yo he entrevistado a muchos vecinos mayores, esto no lo cuentan públicamente, no quieren que lo cuente, empiezan a deshacerse de joyas, muchísimas joyas, era inmenso el valor de ese tesoro. Se empieza a ocultar en los pozos, por ejemplo, se tira en pozos, sabemos no solamente qué tipo, no solamente ese tesoro, como nos han contado, está conformado por las coronas de Guarrafar, también está formado por lo que cuenta Domingo Malayo, que ha oído palomas de oro, que eran crismeras, las famosas crismeras que se utilizan para ungir al nuevo rey. Eso tal. Luego hay encuentro yo una fuente, no es mía, yo la encuentro en un investigador, que hay una familia que en la guerra civil se exilia a un pueblo cercano y se deshace de un cetro como el que se entregaba al faraón rey o al rey hebreo, o sea, una insignia bastante poderosa. Se sabe, por ejemplo, que allí estaba la cruz que entrega el Papa Gregorio por la conversión a Recaredo, con el Lignus Crucis que se sacaba en el Liber Ordinum, aparece en Guarrafar. Y claro, ahora la hipótesis que dice el nuevo arqueólogo es la siguiente. Vamos a ver, ¿se ha ocultado el tesoro de la Iglesia de los Santos los Apóstoles ante la inminencia de que viene el invasor árabe? ¿O el sitio de Guarrafar era mucho más importante de lo que creíamos? ¿Por qué? Porque con la planimetría, con los georradar, se ha descubierto que no era una pequeña iglesia visigoda, es un complejo palaciego inmenso. Todavía las catas arqueológicas, o sea, las fases, veremos a ver qué puede aparecer en ese complejo palaciego recientemente construido, y luego la ubicación del tesoro. La ubicación del tesoro de Guarrafar, por eso digo que tiene elementos cinematográficos. Resulta que aparece ahí el presbítero Crispín. Aparece un esqueleto con las palmas boca arriba, luego veremos la tumba. Y dice, estás penetrando en un lugar sagrado, observa todo tu alrededor. Este es un lugar terrible. Fíjate que eso tiene que ver en la tradición de San Isidoro y todos los demás con el tema de la escalera de Jacob. Cuando Jacob, precisamente esa piedra setillá, esa ascensión a los cielos, habla precisamente, cuando viene de esa visión, dice, este es un lugar terrible. Bueno, pues el presbítero Crispín advierte que ese lugar es un lugar señalado y que estás profanando un lugar sagrado. No es solamente un descubrimiento fortuito que lo han escondido ahí, nada más. Y luego otra cosa muy curiosa, son muchas cosas, ¿no? Yo voy dando titulares a lo largo de muchos años de investigación por muchos canales distintos. Muchos robos en relación a toda esa zona, es decir, no solamente sobre las coronas. Recientemente las reproducciones de las coronas votivas que estaban colgadas en el pueblo han desaparecido recientemente. Luego, hemos hecho antes mención a Domingo Malayo. Domingo Malayo le convence, que es el que no había descubierto, pero ve a sus vecinos y esconde las tinajas. Bueno, al final
se arrepiente, se asusta, y la historia es que con el cronista, un cronista del pueblo, una persona más o menos culta del pueblo, se presenta en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio Real, pide ver a la reina Isabel y dice que bueno, que tiene, nadie sabe lo que le entrega. Se sabe, bueno, algunas cosas sí se saben, pero no se sabe todo, que procede del tesoro de Guarrafar, del sitio de Guarrafar. Claro, la historia es misteriosa de por sí, porque la reina Isabel lo que le hace es, le da una distinción que solamente se podía dar a los nobles, que le hace caballero cubierto, le hace rico. O sea, lo que no se sabe es todo lo que le entrega procedente de ese lugar. Y luego una cosa, que también hay otro robo. Alguien procura robar determinados elementos procedentes de Guarrafar que se depositan en el Palacio de Aranjuez. Otro robo más, curiosamente ligado a ese tesoro legitimador de la monarquía, en este caso visigoda, inspirada en la ceremonia de los Reyes Sagrados. Y luego seguimos. Claro, la hipótesis que no es que no baraje, no voy a decir que desconoce, el profesor García Moreno, él dice Daramezas porque está muy cercano a Guarrafar. Pero qué curioso que siguiendo esa calzada romana, muy poco más allá, encontramos lo que se ha venido a llamar, está ahí puesto, Santa María de Melque. Un enigma dentro de un misterio dentro de un enigma. No solamente un enigma arqueológico, es un sitio tocado no solamente por el misterio ni por la historia, está tocado por una grafía que todavía está por descubrir. Y digo está por descubrir porque es un estilo arquitectónico único. O sea, todas las fuentes que tú puedas tocar en relación a Melque te hablan de un enigma en sí misma. Y claro, eso está muy cerca, siguiendo esa, y es muy probable, algunas fuentes lo dieron como paradero o como lugar de ocultación de posiblemente la otra parte del tesoro que no aparece, que podía estar conformado también por la famosa Mesa de Salomón. ¿Por qué? Porque no es solamente un lugar, como se ha dicho, una pequeña iglesia visigoda, que un personaje principal de la nobleza visigoda, que es un comes, un conde, Evantius, lo levanta como un mausoleo a Nicolau, que era su padre, ¿no? Eso está atestiguado históricamente. No, o sea, hoy en día, luego veremos lo que son imágenes, se le llama el Escorial visigodo. Era un lugar también muy poderoso, parecido a Guarrafar, y muy apropiado cerca de la corte. ¿Por qué? Porque hay una red de galerías muy cercana, hay mucha explotación minera, que eran lugares propicios para esconder, de hecho se acredita en muchos descubrimientos que se utilizan subterráneos, minas, galerías, cuevas para ocultar tesoros. Y luego la propia intrahistoria de Santa María de Melque. Santa María de Melque, avanzada la historia, llega a formar parte con el cercano castillo, que vuelven a decir los historiadores, enigmático de por sí, de Santa María de San Martín de Montalbán. Llegan a formar los dos enclaves, lo que conocemos por la tercera bailía de los templarios, de Montalbán, una bailía templaria. Y curioso, porque claro, esta bailía, por ejemplo, Cooper, el mayor experto, sin duda, en tema de castillos, cuando se enfrenta al castillo de San Martín de Montalbán, dice, yo no tengo explicación para este castillo. Estamos hablando de una persona ortodoxamente historiador, acreditado, posiblemente mejor que ninguno, y dice, no, es que este es un enigma. O sea, aquí el pozo no es un pozo, es una mina de aguada que no es mina de aguada. Aquí no tiene sentido porque no existían las poblaciones cercanas, no señorea nada. En fin, la bailía o el enclave templario de Montalbán y de Melque, ya de por sí, no por los templarios, ojo, ya es de mucho antes, lógicamente, los visigodos, es un lugar siempre rodeado de secreto. Y rodeado de secreto de tal manera que en un momento de la historia alguien, se habla de que hay un poderoso tesoro que se relaciona con los templarios,
que está ocultado cerca de Santa María de Melque. Cerca, sin decir la ubicación. Siempre se ha dicho que el tesoro, que lo que es la ermita de Melque y el castillo de Montalbán, están interconectados por una galería, por cueva. Eso es muy probable porque es una zona en la que hay muchas galerías. Son la tradición de la gente, te lo acredita, pues de ovejas que se pierden o de, en fin, que luego salen por el otro lado. Y ahí es donde el Vox Populi se asocia a los templarios porque siempre tienen ese halo de misterio, que cerca de Melque se ha ocultado un tesoro. En el siglo XVI, unos desaprensivos, llevados por esta historia, llegan a Melque y como estaba decorada con pan de oro, con estuco de oro, piensan que forma parte del tesoro, que lo han, en fin, que es oro, queman la iglesia. Milagrosamente se salvan dos elementos clave que añaden misterio al misterio. Dos vírgenes del siglo XII, una negra y una blanca. Ojo al dato, una negra y una blanca. Se ha especulado con que una podía proceder de lo que es el castillo, de la capilla del castillo, que fue llevada también a Melque. Pero qué curioso que ya en el siglo XVII alguien, no el tiempo, no los elementos, no, en fin, ¿no? Alguien oculta, sepulta por entero la iglesia de Melque, la sepulta bajo tierra. Y ya nadie sabe su paradero. O sea, una iglesia entera ocultada intencionadamente bajo la tierra. ¿Cómo es descubierta? El conde de Cerillo nos lo dice. Un señor que va a cazar, se le pierde un hurón entre los zarzales, se mete y lo que es una especie de galería, pues resulta ser la entrada por la parte de arriba a lo que es la iglesia de Melque. Misterio añadido a Melque poco conocido. Año 1934. Estamos en la pre-Ahnenerbe. No sé si existía esto, no, pero ya estabais dando los primeros coletazos. Unos alemanes, la cofradía, que era la que se ocupaba de cuidar o ligada a las vírgenes de Melque, la romería, habla de unos alemanes que preguntan por el párroco y saben todo sobre la Virgen de Melque, la Virgen Negra de Melque. Había controversia de que si era la Virgen que estaba en la Puebla de Montalbán, que había sido llevada a la Puebla de Montalbán, era la auténtica, o la que estaba en San Martín de Montalbán. Estos dicen que no, que saben perfectamente que esa Virgen Negra, procedente de Melque, es la auténtica. ¿Qué tiene de particularidad o de peculiaridad esta Virgen? Que tiene detrás un hueco. Es una Virgen relicario. Otro dato que hay muchas en la historia, pero ese otro dato importante que ha pasado. ¿Qué se ocultaba en ese relicario? No hay ninguna fuente, no hay nada que podamos encontrar en relación a lo que se encontraba en ese relicario, en ese hueco. Pero sí es curioso que tras la visita de estos alemanes, la Virgen, otro robo, vuelve a desaparecer. Dicen, en las brumas de la guerra civil, pero qué curioso, otro elemento más de esa área geográfica ligada a un tesoro de naturaleza sagrada, otro elemento que vuelve a desaparecer y se pierde en las brumas de la historia. Uno más que voy a añadir, que muy poca gente sabe, yo sí lo sé porque me he procurado en ello. Muy cerca de Santa María de Melque, recientemente aparece una estatuilla que dicen que es entre íbera, celta, porque la zona es celta, que tiene una tiara lunar, que para mí es pintoresca, tenía que ser tan importante y de verdad es como la Dama de Elche, lo llaman la Dama de los Montes de Toledo. La Dama de los Montes de Toledo que aparece cerca de Melque, de una manera también fortuita. Y qué curioso que también, esto no se ha dicho, no lo van a publicar, pero alguien ha comprado y ha hecho desaparecer también ese objeto. Claro, ¿de dónde viene todo este interés por ese tesoro legitimador? En fin, pues enlaza mucho cuando empiezas a hacer detective de la historia y a tener un conocimiento de lo que es las sociedades secretas, de la intrahistoria de quién es quién en todo lo que tiene que ver con las sociedades secretas, que no solamente la hay de carácter laico como la masonería o de carácter, no,
Es curioso, y esto va a tocar con Jaén ahora, no directamente. En un momento dado, nos vamos a Rennes-le-Château, vamos a pasar por ahí de pasada, hay un intento que es de recuperar lo que es el Sacro Imperio Germánico a través de la dinastía de los Austria, que era una dinastía considerada también como sagrada. Y en eso, por ejemplo, los nazis, aunque luego incorporan el paganismo, ellos estaban en su origen muy influenciados por esa tradición. De hecho, se dice que al famoso cura Berenguer Saunier son los Austria, la dinastía de los Austria, los que de alguna manera le compran también objetos o papeles o lo que no se sabe, ligado a un lugar visigodo y ligado a una historia también que envuelta en la bruma. Cuando aparece, por ejemplo, también en Rennes-le-Château, cuando aparece todos los famosos papeles, etcétera, etcétera, es un año o una década, yo la llamo la década prodigiosa, y esto se ha hecho poca investigación. No solamente Berenguer va a París, bueno, ahí estaba Peladán, la Golden Dawn, había mucha efervescencia de sociedades secretas y había una pugna entre las sociedades secretas que se adscriben o se escriben en la tradición de, por ejemplo, la masonería o de inspiración masónica, y luego otras que son las de las ultramontanas, las de inspiración puramente ultracatólica, que tratan de recuperar lo que es el Sacro Imperio Germánico. ¿Y esto por qué se sabe? Venimos a Jaén. Vamos a tocar el tema de Jaén. Todos sabemos que Juan el Lava Galán es el que habla de Arjona, el que habla de la capilla de Velasco, del Barón de Velasco. Yo hice una incursión, estuve en la capilla del Barón de Velasco, y la famosa logia de los 12 apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero, más que martinista, hay elementos, por ejemplo, del Corazón de Jesús, que tiene que ver mucho con una organización ultramontana, católica, inspirada desde la facción vaticana, que se llama Solatium Pianum, o más vulgarmente conocida por el abetal. El abetal es que en una determinada, en ese contexto, que están siendo efervescentes todas las sociedades secretas, que están intrigando en torno a lo que ha aparecido en Melque, en Guarrafar, en Rennes-le-Château, el Vaticano se preocupa y él crea su propia organización secreta para contrarrestar este tipo de herejías y de movimientos subterráneos que se están haciendo también, o van también detrás de estos famosos objetos de carácter sagrado relacionados con el Templo Salomón. La logia de Barón de Velasco, el famoso Barón de Velasco, masones en absoluto, por supuesto. O sea, basta hablar con el pueblo para saber que un masón siempre es un filántropo, siempre el bien querido del pueblo, ¿no? Suele hacer obras en favor de su comunidad. Todos sabemos, seguramente lo sepan ustedes mejor que yo, en Arjona se arrastra, por ejemplo, que creo que era la madre del Barón de Velasco, para intentar un poco castigar o criminalizar. Es decir, era un terrateniente, la más pura tradición del terrateniente opresor, del católico ligado a los sectores conservadores. Y qué curioso que el famoso Muñoz Garnica, otro elemento que aparece ligado con Jaén, que habla Juan el Lava, es muy probable, yo conozco a un descendiente, que es mi amigo el conde Campohermoso, Xavier Sánchez de la Moraga, lógicamente, y Garnica, como él, y es muy probable que ese canónigo de la catedral, que también está con su halo de misterio, era el que hiciera de enlace entre estas logias ultramontanas que pertenecerían a la órbita del abetal o Solatium Pianum, esa facción que ha creado el Papa y el Vaticano para contrarrestar esos movimientos de inspiración masónica o pseudomasónica. Dato que voy a dar y no voy a desvelar la fuente, y no lo han dado nadie ni lo van a dar. Yo me rodeo de gente muy acreditada y yo siempre voy a preservar la fuente. Cerca de lo que es la capilla del Barón de Velasco, muy cerca, hay una estancia secreta que nadie lo sabe. He visto las pruebas y
es un elemento que añade misterio al misterio. Ahí lo dejo, porque como no me autorizan, lo dejo apuntando y yo sí he visto esa prueba. Es una especie de estancia ligada a esos lugares, muy cerca de allí. Otra que tiene que ver, que ahora lo veremos por primera vez, no es mío, es de un investigador, se llama Asperilla, que en su día me lo pasó. No voy a decir, porque no me gusta, como digo yo, traicionar las fuentes. En el barrio templario de Toledo, no voy a decir tampoco la ubicación, en una obra aparecen solamente, ahí ese ejemplo conocido, no sé si conocen ustedes el tema de los famosos grafitis de Chinon, que una vez que cuando se profesa a los templarios se les mete en el castillo de Chinon y ellos hacen unos grafitis que todo el mundo ha estado investigando qué significado tienen, porque claro, tiene que tener un mensaje oculto, hay un simbolismo. Bueno, pues en el barrio solamente, que yo conozca, es el único caso que en el barrio templario de Toledo aparece también grafitis idénticos a lo de Chinon. Es decir, esto estamos hablando de las intrigas subterráneas, todavía no se ha contado todo, aunque todo el mundo le interese, lógicamente, todas estas historias. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal. Mal. Pues vamos a ver imágenes, porque se nos va a ir el tiempo. Por eso. Bueno, estos son... es de una sinagoga, protosinagoga, que es la influencia de la astrología en la religión, se acredita en lo que es la religión judía. Esto es la famosa fuente de Guarrafar, donde debajo estaba muy cerca lo que es lo que hemos dicho, aparecen las coronas, el presbítero Crispín, el que dice este es un lugar sagrado. Dicen que está emparentado mucho, por ejemplo, con el tema de Santolalia de Bóveda, que, o sea, muy anterior a, bueno, el uso que se daba. También alguien lo ha relacionado con el famoso manantial de Gijón, que está debajo del templo donde se entronizaba a los reyes hebreos. Ahí tenemos el templo de Salomón, una reconstrucción. Son muchas, vamos a pasarla rápido. Objetos presentes, como vamos más del tiempo. Esto pudiera ser una reproducción libre, como digo yo, de lo que es la mesa. Beda el Venerable, no el padre de la historia de Inglaterra, tiene que ver mucho con la masonería, porque es el que, empleando la exégesis cristiana, la cábala, etcétera, etcétera, habla mucho del templo, escribe de templo Salomón y Liber, eso influencia en la reforma de esa urgencia, que incorporan mano de obra laica, los monjes, en la construcción, y ahí es el nacimiento de la masonería. Es decir, la masonería nace en el contexto de los monasterios cristianos. El arco de Tito. Este es el famoso que se llama la Cueva de Hércules, que no tiene mano ustedes, y la Cueva de Hércules es del siglo XV, no tiene nada que ver con la mesa de Salomón. La leyenda sí, no, en fin. Lo que es el final de la presa de Alcantarilla, se traía el agua por una presa y daba servicio a la guarnición romana, y eso es la Cueva de Hércules. Estas son las nuevas actuaciones del yacimiento que se está haciendo en Guarrafar, estas son muy recientes. Bueno, aquí vemos una planimetría que desde el aire se ve, ¿verdad?, como edificios. O sea, es que es una zona que está virgen. O sea, Egger, el del Instituto Alemán, el arqueólogo con el georradar, dijo, nosotros financiamos, y no les dejan, claro, los alemanes siempre han tenido mucho interés en esa zona. Luego ya hablaremos del tema de lo de Hitler con sus delirios, pero ellos siempre han tenido mucho interés, pues, lógicamente los visigodos están en su raíz genética y en su... Este es una reproducción de lo que es donde aparecen las coronas, el de Lubrun, un antiguo de Lubrun, una cripta, que era donde estaba el presbítero Crispín. Esa es la reproducción de la lápida. Ahí estaban las coronas. Esto es Melque, ya empezamos Santa María de Melque. Esta es la famosa Virgen de Melque, antes de que hay dos reproducciones. Esto, el conde de Fedillo hace una especie de catálogo monumental de la provincia de Toledo, y menos mal que tenemos registro. Esto es el famoso arcosolio, que es por lo que existe Melque. Ahí se enterra a Nicolao, es un mausoleo, y a raíz de ese nicho principal viene todo lo demás. Y es curioso porque este nicho además da entrada a lo que es un silo que recorre por subterráneo y que dicen que enlaza con la entrada subterránea que se prolonga en perpendicular al castillo de Montalbán. Bueno, estos son
como vemos, el suelo de Melque en sus primeras actuaciones. Esto es una reconstrucción de lo que hemos visto, que es una iglesia de piedra. Eso es lo que ahora conocemos. Realmente esto era en origen, por eso se llama el Escorial visigodo. Era mucho más importante, se metía vasos sagrados, se metía, en fin, que había coronas votivas, se dice. Se ha dicho, se ha contado muy poco, es decir, que también había parte del tesoro visigodo ya en Melque. Vamos rápido, aquí no sé yo, porque sin gafas no voy a ver, y no sé si ustedes están viendo. A ver, anterior. O posterior. Porque aquí yo veo poco, pero bueno. Se ve lo que es la... que enlaza Guarrafat, no sé si lo estoy señalando, si lo están viendo, no se llega... Bueno, aquí se ve la calzada romana, que efectivamente la vía de escape que dice el profesor García Moreno, que elige los partidarios de don Rodrigo con el tesoro, escondiéndolos en las inmediaciones. Curioso, el metropolitano Sinderedo, que es el que cuando invaden los árabes está rigiendo lo que es el Marcio Arzobispo que es el metropolitano, se va a Roma, se huye a Roma y se especula con que él fue el único que se fue con el secreto a Roma y con el paradero de lo que es la ocultación del tesoro, que solo sabía él y que él lo mandó ocultar ahí. Y claro, dice el profesor García Moreno, muy creíble que fuera él quien lo mandara a ocultar, porque él llega a Roma, muere en Roma y nunca más volvió a España. ¿Quién le sucede? Curioso, le sucede Evantius. ¿Y quién es Evantius? Evantius es el que manda a erigir Melque. Si de pronto los árabes no solamente invaden, sino que se quedan, el tesoro, también Evantius, que es el que manda a erigir Melque, lo pudo haber hecho también ocultar la otra parte del tesoro en las inmediaciones de Melque, porque era el elemento vertebrador y legitimador de una monarquía que ya no se va a producir porque los árabes nos han ido. Esa es otra de las teorías vivas. Vamos a ir pasando. Bueno, estos son planos sobre... Estos son desde arriba, lo que es hoy en día es un centro de interpretación. Ahora lo vemos más arriba todavía. Es un lugar de minas, de mucha explotación minera, propicia para encontrar. Esto es el famoso Castillo San Martín de Montalbán, una vista aérea. Esto que vemos aquí, ¿qué protege esto? Protege un sitio clave, es un pozo. Un pozo que no tiene, es una mina de agua que no provee de agua, que las últimas investigaciones que nos han contado sobre él es que de pronto desde lo que es la Torre Albarana se proyecta en perpendicular hacia lo que es o podría ser Melque, pero hay un derribamiento en esa galería subterránea y nadie ha podido introducirse. Entonces, una de las especulaciones que decían era que los templarios, como era frecuente, o en muchas de sus construcciones que estaban probablemente muy cerca, en este caso Melque y el castillo están a 3 kilómetros, 3-4 kilómetros, esa galería natural, la entrada se hiciera a través de ese pozo protegido que no da servicio de agua. Iba el arquitecto Herrera, ¿por qué? Porque el Círculo del Escorial también estuvo muy interesado curiosamente en la zona de Melque. Ellos, el rey Felipe II es el rey de Jerusalén, y todos sus círculos más que acreditados en estos temas, la información era privilegiada, pero para no levantar pistas, ¿qué hacen? Buscan a una especie de testaferro, sería hoy, que empieza a comprar tierras y dice que es para buscar tesoros, sin decir más. No lo hace, pero es una persona de la máxima confianza del arquitecto Herrera. Y ellos sabían que Melque y la zona entre Guarrafat y Melque era una zona muy probable de que todavía quedaran los elementos pertenecientes al tesoro. De hecho, las coronas aparecen en 1800 y algo. Bueno, las reproducciones... La famosa, pero esa no la tenía, la famosa Dama de los Montes de Toledo, recientemente desaparecida. Desaparecida también por una compra que han mantenido secreto. Han esperado a que muriese uno de los descubridores, casó en segundas nupcias con, en fin, no voy a contar la historia que es muy personal, y ella dice que se la robaron. Creo que es el Barón de Velasco, si no me equivoco. Esta es la capilla del Barón de Velasco.
con esa imaginería. Este es el famoso Muñoz Guernica, la famosa lápida de Arjona, que dicen que pudo ser una reproducción, que eso sí que puede ser probable, que alguien hiciera una reproducción, porque, hombre, de buena manera, si desaparecía la mesa, la reproducción sí puede ser muy acertada. Esto ya no voy a meterme en mayor, que son las famosas, estas las tengo yo, no, estas son las que tengo yo, no. Esta es la famosa, bueno, ahora recientemente un buscador de tesoros nazi dice que los tesoros, ellos se encriptaron un sistema antes, ya iban a perder la guerra, y en unas partituras encriptaban lo que era el paradero de los tesoros nazis, los que habían ellos. Este es Leo Yeltsin, que es el marchante de Hitler, que bueno, hace poco le coge. Este es Eberlin, que es un... Vamos mal de tiempos ya, ¿no? Cortó para las preguntas porque, en fin, vamos rápido. Vamos, no, es por alguna que tenga así mucho interés. Todas estas de la trama nazi, de Sofindus, de cómo el cuarto rey se reinventa en el nuevo orden que es el económico. Eso no voy a contar, que es un... Y esto rápido a la otra y 2 veces, me ha dicho María José. María José, a ver si... ¿Dónde estás? Si vemos el otro y ya no... Son 4 imágenes, pero quiero... Es que en ella vienen lo que por primera vez lo está grabando todo, de lo que digo yo, que es muy parecido a los grafitis de Chinon de los últimos templarios. No, ¿esta es la nueva? No, si es que le he ido dando escape, pero... No, se ha quedado ahí como... Pues nada, para atrás. Ah, mira, ya está, álbum de fotografía. Lo encuentro, ahí está, eso es Melke otra vez. Vale. Santa María de Melke. Volvemos a ver otra vez lo que es... Todas estas son las minas en derredor de Melke. Lugares propicios. Estos son los famosos grafitis que aparecen en el barrio templario de Toledo. Ubicación no la puedo dar, lo tienen oculto, pero estos son grafitis que son muy parecidos y contemporáneos y están en el barrio templario, con aves exóticas, o ni siquiera les podemos... Puede ser un ibis egipcio, puede ser... Ahí lo dejo. Estas son las nuevas excavaciones, bueno, nuevas, sí, ha habido una nueva actuación en Melke. Esto es al principio Melke, una de las fotos más antiguas. Esto sigue siendo, bueno, tumbas antropomorfas que rodeaban lo que es el sitio de Melke. Melke contó con una, bueno, no sé si voy a tener estas gafas, con una rica decoración de estuco, que es el que cuando queman y piensan que es oro, y además había elementos ornamentales, que esto se ha descubierto recientemente, como eran lámparas, vasos sagrados, cortinajes, telas litúrgicas, y también, no sé si lo pone, pero bueno, por ahí, o sea, es un complejo gemelo de Guarrafar, o sea, que también es muy probable, esa hipótesis encima hecha por Evantius, de que es muy probable de que también ocultara parte del tesoro. Bueno, esta es la reproducción en plano, Capilla del Barón de Velasco, y esto, muy poca gente lo sabe, es una de las minas de Melke. Yo sí he llegado hasta allí y no doy a nadie la ubicación, porque si no van a empezar igual es una finca privada, y esto es una de las zonas que también se especula que es la entrada a una de las minas que explotaron los monjes visigodos. Estos son signos del castillo de San Martín de Montalbán. Está lleno. Esto es, que era la que quería llegar y ya terminó. Esta es desde arriba, yo me meto en la coracha que protege a ese pozo e intenté hacer un zoom donde se ve que es una galería subterránea con una entrada en perpendicular que luego se proyecta hacia la Torre Albarana meridional, en dirección a Melke, y ahí ya no puedes porque se derrumba. Datos que no debería decir. Yo sí tengo también un trabajo que han hecho con robótica de última generación y algo más sé. Hasta ahí puedo contar. Ese soy yo en el interior de San Martín de Montalbán, del Castillo Templario de Montalbán. Yo, vamos, invitaría a visitarlo, se puede visitar. Esto es el famoso castillo de Guadamur, que está cerca del yacimiento de Guarrafar. Lo compra un judío que se llama Venancio, que está, y
Me cuentan en el pueblo que él, de una manera velada, está haciendo en dirección a Guarrazar como túneles. Ahí lo dejo también. Y bueno, todas las cruces visigodas, todas estas rosetas visigodas se inspiran directamente en los panes de la presencia. Esto es también, no, esto es curioso porque esto ya para terminar, ya termino aquí, Mar. Esto tampoco se ha visto nunca, me lo cedieron y es de unos extraños grafitis, que en algún libro he aludido a ellos, de la Callejón del Abogado, que tiene una historia, también tiene que hacer una película, porque es magia medieval, son signos cabalísticos, es más amplio, yo solamente voy a poner esto. Y la historia es que está real, viene un cabalista, todos sabemos la historia en Cábala, lo del pardés, o sea, el que no está preparado, mueren 3 porque no están preparados, tiene que tener una edad, tiene que tener una preparación, y curiosamente este es un cabalista joven, creo que se llama Álvaro Rosón, intenta descifrar lo que es este enigma, que aparece de una manera fortuita en una casa, en unas obras. Él dice, empieza a hablar del Gilgul, de aquí vive el que sabe la magia, o sea, está en el corazón de Toledo, y muere. Es joven, no llega a los 40 años y muere. Entonces, claro, se retroalimenta la leyenda de que ha entrado en un territorio prohibido y es uno de los riesgos que entraña el querer penetrar en un secreto cuando no te corresponde. Pero muere. Esto es casualidad, pero... Mar, me callo. Lo siento, a mí es que me apasiona y podría estar, pero muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta yo encantado. Si puedo resolverla, Yo creo que se lo saben todo, Marijose. No, pero bueno, si tiene alguna pregunta yo encantado, que pueda o la sepa responder. Sí, porque no hay... Yo quería preguntarle si tiene usted conocimiento sobre la teoría de Pietro Belvinus de la teoría del clero y que ha investigado. Vamos a ver, estoy en terreno o territorio de Juan Eslava y yo creo que él utilizó una fuente espuria, lo he dicho desde el principio, que todo el mundo ha dado ya por hecho, que es el tema de la mesa ligada a la fórmula del nombre. Luego él introduce lo que es la lápida de Arjona, lo de la piedra del retrero. Todo. Yo he tirado un poco de ese hilo y bueno, no sé cómo decir, me faltan datos para tener yo una hipótesis propia. Yo, desde luego, lo que veo muy improbable, por lo que hemos dicho, que el tesoro lo acredita, que se ocultara cerca de la corte, por si fuera una situación transitoria, volver a entronizar a un nuevo rey visigodo, y se acredita porque aparece en la única vía de escape posible. Pero cualquier otra hipótesis de que se copiara, por ejemplo, algo, porque siempre has hecho así en la historia, porque si resulta que pierdes el documento virgen, y no tienes copia, mal vamos, ¿no? Es muy probable. Yo lo veo como una hipótesis abierta. Lo que yo sí creo, y yo no voy a enturbiar la imagen de Juan Eslava, que conmigo siempre se ha portado muy bien, cuando se lo he pedido, en fin. Yo le decía, por ejemplo, de este hombre que hace aquí, que encuentra los papeles en la catedral, y yo me creo, como me voy a creer a Juan Eslava Galán, pero me faltan datos, y me faltan datos porque mucho de lo que yo veo licencia literaria. Licencia literaria basada en fuentes que me falta chicha, como dicen, ¿no? Porque realmente, si vas a la literatura, por ejemplo, o al mundo judío, que es el análisis que hemos hecho en el principio de cuando ha empezado la charla, o sea, todo lo que nos han contado en relación a la mesa de Salomón es que no tiene nada que ver. Entonces, si metemos elementos más contemporáneos, aunque sean también más tardíos de lo del templo de los judíos, no sé, no le doy mucho crédito, pero eso me faltan datos. Yo me refería a que el secretario del ayuntamiento, precisamente de Ciudad de Seguridad, sí atestigua que allí estuvieron los nazis. Sí, yo leí el libro... Si estuvieron los nazis buscando información y han estado en otros sitios, algo le habían dicho, algo buscaban en esa época, no estaba en circulación. Yo leí el libro que dicen que se inspiró en él Juan Eslava Galán, que era un cronista o algo así, Constantino puede ser, perdón. Entonces yo lo leí
y sí pregunté, yo esa historia sí rastreé, pero no había testimonios, pero es que los testimonios para acreditar una fuente que asevere una cosa tan importante como que se ha sacado un cabalista de un campo de concentración para intentar descifrar, que es eso lo que cuenta el hombre. Bueno, eso quizás sí lo descarto, porque eso a lo mejor sí puede ser imaginativo. Eso es difícil de acreditar. Y que estuvieron trabajando allí, Sí, sí, porque lo cuenta la gente. Una capacidad notarial de capacidad, que lo verifica. Y de hecho, las entrevistas que se hicieron allí con algunas personas ya mayores, se reunieron con el secretario también del ayuntamiento y con el alcalde, y los testimonios que había allí no eran ya de los nazis, sino que había allí una piedra que teóricamente tenía unos signos y que hoy por hoy está desaparecida. Sí, bueno, de hecho en la revista esta, ya tengo yo completa todos los números, como en esta de aquí de Jaén específicamente, es que no me viene el nombre a la cabeza, pero es una revista que habla pues, de cosas pintorescas y ahí viene la reproducción, o sea, sí, eso sí está acreditado. Yo pensaba que usted se refería al tema del cabalista, que los nazis que llegan, que le traen con el propósito de descifrar la famosa lápida, eso ya me parece un poco licencia literaria. Porque claro, puedes coger 4 testimonios que ni siquiera los puedes cotejar hoy en día, que no están grabados, es que es muy difícil el acreditarlo, pero bueno. Pero sí, por ejemplo, la lápida de Arjona, pues, en fin, yo creo que tiene su misterio, que puede ser incluso desde mi punto de vista una reproducción de una reproducción, cuidado, porque hay quien me dijo, conmigo vino una persona que me hizo una observación de que eso no se contextualiza en la época que se dice que es origen porque no está hecho, que eso me decían. Yo creo que aquí puede ser hasta con radial, me dijo algo así. Entonces me hizo pensar, pero por ejemplo, creo que era Álvaro Rosón, que era el que con Juan Elaba Galán hacía un estudio que me parece sensacional, y creo que sí lo que puede ser simplemente la reproducción de una reproducción sobre el original. O sea, no es que desacredite que eso no sea real. Eso sí que es verdad. No, gracias a usted. ¿Y alguna otra pregunta? Ha hablado de, ha mencionado a Berenguer Soler, el cargo de... Sí. ¿Usted qué cree que fue lo que descubre este hombre con lo que habéis dado ahora, ¿no? Allí en el Cristo, Hombre, dicen que en el Pilar Hueco, que todo eso, que lo que desacreditaba un poco que la línea de los reyes franceses, por el tema de los merovingios, de todo, que en un momento dado era una línea, la había matado el mayordomo y que había usurpado lo que era la línea dinástica, la oficial. Y luego aparece un descendiente, etc. Hay una trama genealógica en la cual se cuestiona a los reyes de Francia, y lógicamente eso... era muy peligroso para la época. Yo creo, por la zona, por los trabajos de Otto Rahn, hay otra historia, es que la zona de la Septimania es una zona bastante calentita también. Y ahí tenemos el tema de los papeles que aparecen en Narbona, que el famoso Jabalois hizo lo que llama él la dinastía davídico-carolingia, donde se acredita que Maquir, Teodoric, es un príncipe, un nasí, un descendiente de David, del linaje de David, que en un momento dado sí es cierto que los reyes europeos, no solamente por esa tradición de la realeza sagrada, sino que quieren tener la sangre de ese linaje y hacen traer a un nasí, a un príncipe descendiente de David, y lo casan con la hermana de Carlos Martel, de Auda Martel. Y dicen... De hecho, el árbol, él lo acredita, con árbol genealógico y con fuentes que están en Jerusalén, creo que era, y en Narbona, en un congreso, se acreditan otras fuentes. O sea, eso está también muy acreditado. Y ahí prácticamente toda la nobleza, hasta llegar a hoy en día, muchos de los monarcas que están en activo, entre ellos nuestro propio rey, sí es cierto que pertenecen a esa supuesta rama davídico-carolingia, que significa... Entonces eso es muy... Ese tipo de informaciones, yo tengo muchos amigos nobles que les encantan estos temas y no tienen ningún complejo en decírtelo de una manera privada y tal, pero son temas que mucha documentación en relación a todo eso, estamos hablando de la Septimania, es muy fácil que se ocultara ahí, en Rennes-le-Château. Y sobre todo, pues a lo mejor el paradero también, ¿por qué?
Porque es que es curioso que todo coincida en el momento, es decir, el descubrimiento casi de Guarrafar con el descubrimiento de... pues ahora lo digo, con el descubrimiento de Melke, con el descubrimiento de René Chateau, todo eso es coincide mucho y además coincide con historias, como digo, subterráneas, donde hay una tensión tanto por parte vaticana como por logias de carácter ultrasecreto. Es decir, sí algo desde luego una información que sobre todo tiene que ver con lo que también luego se viene a llamar el otro imperio cristiano, pero eso es otra historia, porque es que vamos mal de tiempo, Maher. Vamos a cerrar. Gracias a ustedes por haber venido.